Sean bienvenidos a este especial de Halloween, donde tengo dos historias muy interesantes que contarles. Espero las disfruten. Kenji Hara era un chico sumamente curioso. Desde pequeño se sintió interesado en todo aquello fuera de lo común. Él comenta en su relato que le aburría lo cotidiano, pues sentía que no le aportaba nada. Él siempre estaba interesado en todo aquello que no entendía, pero sobre todo en cosas que no tuviera una explicación convencional. Le gustaba leer acerca de misterios. Era la década de los 80 y no existía el gran auge de internet que hoy en día tenemos. Entonces Kenji, para enriquecer su afición, solía buscar literatura sobre temas de misticismo, espiritualidad o también de cuentos tradicionales de su país, Japón. Relatos basados en el sintoísmo, pero además de todo sentía una gran atracción por los kaidan, las historias de terror japonesas, que traducido al español significa narración misteriosa o extraña. Lo curioso de todo esto es que, a diferencia de las historias de terror occidentales que se enfocan en asustar a la gente, los kaidan tienen la única intención de narrar eventos raros y misteriosos producto de la creatividad de la mente humana, o tal vez basadas en hechos, en acontecimientos de ciertas personas que afirman haber experimentado ciertas vivencias. Y esa simple narración a veces puede llegar a ser espantosa, pero con el toque clásico de los kaidan, dejando una sensación extraña, inusual e inquietante. Kenji estaba interesado en tratar de distinguir entre los relatos ficticios con aquellos que en realidad fueran el registro de una historia real dentro de los kaidan. Él nos cuenta que en aquella época solía frecuentar una vieja librería donde podía encontrar mucho material sobre todo lo que a él le gustaba. Había demasiados relatos kaidan basados en el antiguo sintoísmo y pasaba largas horas buscando y leyendo durante sus ratos libres, pero las obras que se encontraban en esta librería no eran lo único que le atraía. Él había formado una amistad con la dueña y vendedora del lugar, una mujer de mediana edad que sabía bastante sobre el tema y que compartía sus conocimientos con el chico. Su nombre era Yukio. A veces los fines de semana se iba desde temprano a la biblioteca y pasaba largas horas tendidas leyendo, buscando y conversando con aquella mujer. Yukio estaba encantada con el chico, le había contado que nunca se había casado y no tenía hijos, y siempre había sido un tanto solitaria. Pero al igual que él, ella era aficionada a la literatura antigua y era feliz de poder compartirla con las personas que entraran a su librería. Aquella librería se había convertido en el lugar favorito de Kenji. Él relata que incluso solía soñar por las noches que se encontraba en ese lugar con Yukio, teniendo largas conversaciones con ella. En uno de sus sueños, ella le contaba acerca de una antigua creencia budista llamada Butsugen no Sou, que significa el ojo de Buda, y trata sobre una señal que puede encontrarse en las manos de las personas, específicamente en el dedo pulgar. En Japón se le llama Reikana la capacidad de una persona para percibir el mundo sobrenatural, y las personas con un Reikan fuerte pueden ver y escuchar cosas que otros no. Las personas que practican la quiromancia, el arte de la lectura de las manos, en aquel país afirman ser capaces de reconocer a aquellos con un Reikan fuerte simplemente observando sus manos. En el sueño de Kenji, Yukio le habla sobre el Butsugen no Sou, el ojo de Buda que se encuentra en una línea que divide las falanges del dedo pulgar. Las personas con el ojo de Buda tendrían en esa zona la forma de un ojo. En aquel sueño, Yukio revisa las manos de Kenji y le señalaba cómo él tenía el ojo de Buda en sus dos pulgares. Entonces le dijo: tú puedes ver más cosas que la mayoría de las personas. Tú puedes percibir un mundo más rico y variado de lo que la mayoría ve. Cuenta Kenji que cuando Yukio le dijo aquellas palabras en su sueño se sintió extraño, pero también tenía curiosidad de ver las manos de la mujer. Él vio como Yukio tenía unas pálidas palmas lisas sin ninguna línea. Eso era sumamente extraño y en aquel momento, por alguna razón, sintió temor de voltear a mirar a su amiga al rostro. No se sentía seguro de levantar la cabeza, era como si algo dentro de él lo alertara de un cambio, de algo diferente, como si estuviera junto a una persona que en realidad no era aquella amiga que él conocía. El ambiente se había enrarecido,
Por si fuera poco, se quedó absolutamente quieto viendo las lisas palmas de Yukio durante un rato como si estuviera congelado. Ella estaba también absolutamente quieta sin emitir ningún ruido ni decir nada. Era bastante incómodo. Kenji describe que de pronto unos segundos parecían minutos e incluso horas. De hecho, él podía escuchar con fuerza su propia respiración que se volvía corta y rápida, e incluso los latidos de su corazón en ese abrasador silencio. No podía escuchar ni sentir la respiración de Yukio. Pareciera que junto a él estaba otra cosa que no era un ser humano. En ese instante fue que despertó a medianoche. Kenji no estaba seguro de si había sido una pesadilla. ¿Era miedo real lo que había sentido? No estaba seguro si considerarlo una pesadilla o no, pero había sido un sueño bastante inusual. Kenji pensó que posiblemente esto fuera causa de leer tantos libros sobre Kaidan y al convivir tanto con Yukio, la había convertido en protagonista de su sueño. Los días transcurrían y Kenji visitaba con regularidad la librería para buscar nuevas obras y conversar con su querida amiga, pero un día todo cambió. Él nos cuenta que un viernes por la noche se encontraba revisando algunos libros sobre antiguas leyendas cuando Yukio se le acerca para entregarle un libro sobre un yokai llamado Noperabo. Los yokai son criaturas dentro del folclore japonés que representan la encarnación de un momento, un sentimiento de horror, desconcierto o rareza, un ser de la naturaleza o un demonio. Noperabo es una criatura legendaria también conocido como el fantasma sin rostro, que suele tomar forma humana, principalmente la de una mujer. Kenji toma el libro y le cuenta que ha leído varios relatos de Noperabo, entonces ella le pregunta si le interesaba ese yokai, a lo que él responde que no le parecía de los más interesantes. Yukio le pregunta de nuevo, ¿crees que Noperabo existe? Acostumbrado a esas preguntas cuando conversaba con ella, le responde que no estaba seguro. Tal vez este tipo de relatos tuviera algo de verdad, pero no habría forma de saberlo. Sí la hay, respondió Yukio y continuó. Tienes el ojo de Buda, ¿recuerdas? Yo misma te lo mostré aquella vez cuando revisé tus manos. Kenji se quedó congelado mirando fijamente el libro que ella le había dado sin poder levantar la mirada, justo como en aquel sueño. ¿Cómo es posible que ella supiera eso si había sido un sueño? ¿Acaso se lo había contado y no lo recordaba? Se preguntaba Kenji. No, nunca lo hizo. Ella no debería saberlo. Sin embargo, no era capaz de levantar la mirada y trató de observar sus manos como en el sueño. Fue cuando escuchó la voz de Yukio diciéndole, ¿quieres ver mis manos? A diferencia del sueño, esta vez ella hablaba. Pensó, ¿tienes miedo?, preguntó Yukio. Esa noche te veías muy asustado porque no podías levantar tu mirada para verme. Por eso no hablé y te di tiempo, le dijo. ¿Pero qué estaba pasando?, se preguntaba a sí mismo Kenji. ¿Por qué Yukio decía todo eso? ¿Por qué lo sabía? Cuando ella levantó sus palmas para que el chico las viera, eran lisas sin ninguna línea, justo como en su sueño. ¿Por qué no levantas la mirada y me miras al rostro, Kenji? Tenemos mucho tiempo siendo amigos, dijo Yukio. Absolutamente perplejo, Kenji relata que todo parecía una genuina pesadilla. Tal vez todo esto no era real. Pero se armó de valor y levantó la mirada. Kenji relata que no existen palabras para describir lo que sintió en aquel momento que la miró. Yukio no tenía rostro, no había cejas, ojos ni nariz, tampoco boca, no había orejas, solo una superficie lisa donde se supone que debería estar el rostro. Lo único que seguía en ella era su cabello. Su inmovilidad cedió para convertirse en una explosión de energía y terror. Así salió corriendo a toda velocidad de la librería y continuó sin parar hasta llegar a su casa. No sabía si contarle a sus padres lo que había sucedido. Kenji estuvo varios días sin salir de casa, inquieto, temeroso y confundido. Tenía la impresión de ser observado. Dice que fueron 2 ocasiones en las que sentía la necesidad de asomarse por la ventana que daba a la calle, y en 2 ocasiones la vio parada afuera por la noche. Era Yukio y no tenía rostro, pero parecía que lo miraba desde afuera, si es que así se le puede decir. Con el pasar de los días no tenía más remedio que salir para asistir al instituto y cumplir sus deberes. Un día se armó de valor y pasó frente a la librería. Al parecer la habían cerrado.
Preguntando a los vecinos le dijeron que tenía varios días así. Posiblemente era un cierre definitivo. Investigando en días posteriores, el dueño que le alquilaba el local le dijo que la mujer que le rentaba siempre era muy amable y era una lástima que se hubiera ido. Kenji optó por guardarse esta historia y solo publicarla por internet. Difícilmente alguien le creería, pero pasó años investigando y reflexionando acerca de su experiencia. Él cree que se había vuelto amigo de un yokai, de un Nopperabo. Desde el inicio de los tiempos, los humanos siempre hemos intentado buscar respuestas para aquellos fenómenos en los que era complicado aplicar la lógica. Y de esa complicación es que surgieron los mitos y leyendas. Los yokai son seres que habitan la frontera entre el mundo real y el irreal. Son una existencia misteriosa, un fenómeno más allá del entendimiento humano que son parte de la cultura en Japón. Principalmente de pueblos y aldeas que mantienen las leyendas de estos seres que navegan en un confuso límite entre realidad y ficción, entre la credulidad e incredulidad, entre el bien y el mal. Los yokai tienen su origen en el sintoísmo, que se basa en el animismo y la adoración a la naturaleza. El sintoísmo es la religión más antigua de Japón, donde se veneran a los kamis, las deidades o espíritus superiores de la naturaleza. Los yokai viven en la frontera entre el mundo divino y el humano, habitando montañas, bosques y ríos. Muchos prefieren evitar el contacto con las personas, pero hay otros que viven en perfecta armonía con los humanos sin que estos se den cuenta. Cabe señalar que no es solo Japón donde existen relatos del fantasma sin rostro o de seres similares a él. Algunos son benignos, pero otros parecen ser malignos. Y fue este mismo ser quien se le presentó a Kenji en su sueño para revelarle poco a poco su identidad, mostrándole el ojo de Buda en sus manos. Le enseñaba que él tenía la capacidad de ver lo que otros no, gracias a su fuerte Reikan. Kenji tiene la hipótesis que lo que hacía aquel ser era mostrar y enseñar a los humanos más acerca de su mundo, por medio de los relatos antiguos de su librería. Y esa era la razón por la que sabía tanto. Tal vez este Nopperabo estaba interesado en los humanos, pero al ver el temor de Kenji y que no podía lidiar con ello, simplemente desapareció. Este hecho dejó profundamente marcado a Kenji, pues entre tantas personas puede haber muchos de estos seres ocultos que viven en armonía con el ser humano, alimentándose de sus pensamientos, deseos, miedos y felicidad sin que nadie lo note. Kenji, teniendo un fuerte Reikan, ha hecho lo posible por ignorar su don y perdió todo interés en ese tipo de temas. Su curiosidad se esfumó ante la rareza que experimentó aquel viernes por la noche. ¿Habrá entre tantas personas aquellas que no son realmente humanos? Alrededor del mundo existen incontables relatos como este acerca de experiencias con seres supranormales. Entonces podemos preguntarnos, ¿es todo producto del imaginario social y la sugestión respecto a hechos o fenómenos que de momento la gente no entiende e ignora? ¿O algunos relatos tendrán algo de verdad? Pero bueno, esto no ha terminado aquí. Tengo una historia más que contar, una personal. Una que jamás he ventilado excepto con personas muy cercanas a mí. Pero lo especial de esta experiencia es que poseo evidencia de que sí pasó y que por supuesto les voy a mostrar. Quizá algunos ya lo sepan en este canal, la mayoría no, pero quiero aclarar que soy astrofísico y científico de datos. Soy una persona de ciencia y en consecuencia, debido a mi formación científica, por naturaleza soy escéptico, y por escéptico no se debe confundir con incrédulo. Un escéptico es alguien que suspende un juicio sobre algo hasta no tener evidencia. El pensamiento escéptico trata de adherirse siempre a una postura objetiva. Lo que importa no son las creencias, las opiniones, las ideologías y los relatos. Lo que importan son los hechos. Y así poder distinguir entre la fantasía y la realidad. Decía Carl Sagan, la diferencia entre fantasía y la realidad es la evidencia. Por tanto, lo que voy a mostrarles es algo que sobrepasa de momento mi entendimiento y conocimiento, y lo comparto como un suceso inusual y extraño, sin afirmar nada específico sobre la naturaleza real de lo que a continuación les mostraré, y que dejaré a su libre juicio e interpretación.
Desde muy pequeño siempre he observado mucho el cielo y mi familia me hacía burla respecto a eso diciéndome miracielos. No por nada siempre tuve gran interés por las ciencias del espacio, pues lo que está allá arriba, más allá de la atmósfera terrestre, es el resto del universo, la última frontera de la humanidad. Hace 11 años me encontraba en la terraza de mi casa observando el cielo como de costumbre, y aunque es más interesante observarlo de noche para ver la luna, las estrellas y los planetas, siempre he mirado mucho del cielo incluso de día. Y así fue una mañana cuando de pronto noté algo muy curioso. Eran las 11 de la mañana cuando vi lo que parecía una cosa blanca alargada suspendida en el cielo. No había nubes porque el viento las empujaba hacia el oeste. Esa cosa no se movía, estaba quieta muy a lo alto sin importar el viento. Y de pronto comenzó a desplazarse en contra del viento, hacia el este. En ese momento corrí por una cámara de video para grabarlo, y aquí les dejo parte del video con el audio original. ¿Qué es eso que está suspendido ahí en el aire? Que se está moviendo muy lento. Se ve que no es redondo, que es una forma alargada, apenas se percibe. Todavía tengo más zoom, pero si lo pongo se pierde la imagen. Está muy lejos ya. De momento no parece gran cosa y mi cámara no contaba con gran calidad en aquel entonces. El objeto estaba muy lejos porque el movimiento de la cámara se da por el pulso de mi mano, lo que significa que había hecho bastante zoom. Pero lo que me llamaba la atención era su forma, cuando el objeto se perdió de mi vista porque después de moverse hacia el este, comenzó a elevarse hasta que finalmente lo perdí de vista. De inmediato bajé para analizarlo un poco en mi computadora. Y les mostraré ahora varias capturas de video para que puedan detallar más su forma. ¿Qué piensan de esto? ¿Notan alguna forma en especial? Trato de ser objetivo y en aquel entonces, hace casi 11 años, una de las personas a las que les mostré esto era nada más y nada menos que a Panic Flash. Por cierto, quienes no lo conozcan, suscríbanse a su canal. Aquí se los dejo arriba a la derecha. En esos días no pudimos no notar lo que parecía una forma humanoide en esa cosa. En algunas imágenes se pueden notar piernas, brazos y cabeza. También una posición de perfil y también de frente, pero sobre todo una en la que parecía que volteaba a verme mientras lo grababa, como si lo hubiera notado. Guardé este video por años y hace poco lo desempolvé para mostrarlo por primera vez en este especial de Halloween, pero por 11 años lo he tenido guardado preguntándome qué era esa cosa y qué hacer con este video. Por ahora le encontré al fin una utilidad para este video. La verdad es que lo guardé porque tengo la duda y espero un día conocer o saber algo que me ayude a darle una explicación convencional a esta cosa, a este curioso, interesante e inusual fenómeno que capté en video. Y que conste que debido a mi formación estoy capacitado para observar el cielo y reconocer una gran cantidad de fenómenos celestes y atmosféricos, y sigo con la duda. Claro que en aquel momento, cuando le dediqué más tiempo para analizarlo, no tenía ni de cerca el conocimiento que ahora poseo, y actualmente en mis ocupaciones ni siquiera me acordaba de este material. Posiblemente me dé el espacio para indagar, inquirir e investigar este video y averiguar qué es, o mejor dicho, para tener una explicación sustentada en algo. Y bueno, esta fue mi historia, espero que les haya parecido interesante. Ustedes díganme qué piensan, qué creen que pudo haber sido eso que grabé. Y con esto llegamos al final de este especial. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete para más contenido y nos vemos pronto.